Y queridos amigos cibernautas, ya estamos de regreso en este día. Bienvenidos a la sección de Músico, Poeta y Loco, en donde le doy la más cordial de las bienvenidas, el periodista cultural José Legazpi. José, ¿cómo te encuentras en este miércoles? Muy bien, contento y lo más importante, recordar a los grandes de la música. Y hoy tenemos a una figura icónica del siglo XX que marcó una generación, pero también la revolución musical más importante en los últimos 500 años, según los expertos. El Beatle silencioso, por ahí se le mencionaba, se le llegaba a llamar así. George Harrison es el tema del día de hoy en su aniversario luctuoso. Sí, número 22. ¿Qué se puede hablar que ya no se haya dicho, particularmente de este integrante o ex integrante de los Beatles? 22 canciones de su puño y letra con los Beatles. Muchas de esas canciones fueron revaloradas después de 15, 20 años, 30 años, por la dureza de la experimentación que dio en esa temática de los años 60 y que poco a poco, a pasar los años, se la reconoce como un revolucionario musical y una gran experimentación en todo lo que es del concepto oriental, más que nada la música hindú, que fue esa unión de Occidente con Oriente que le dio esa fortaleza a los Beatles de cambio total y drástico en la nueva revolución musical de los años 60. Exactamente, y para iniciar, ya entrarnos en el tema, pues bueno, George Harrison no inició como tal de lleno con los Beatles, ya había tocado en bandas anteriormente. ¿Cómo fueron los inicios de este ex-Beatles? Más bien Beatles, ¿verdad? Sí, O en su momento llegó a ser ex-Beatles como por 12 días, pero primero lo primero, ¿cómo sí. inició? Son gente que tienen ese virtuosismo, me crié por ese lado que es muy poco tratado. Casi no estudiaba en la escuela y duraba 12 o 13 horas con el instrumento, les agradaron los dedos, las puntas, las yemas, para lograr esa virtuosidad de los Quarrymen, después los Beatles. Fue el más pequeño de edad, y todo eso va dándole esa importancia y esa timidez que tú dices, o ese Beatle silencioso o callado, o el Beatle gris, que poco a poco fue cambiando y se dio cuenta que tenía que escribir canciones ya en la etapa oficial y de fama, sino automáticamente iba a quedar muy relegado a un simple músico nada más de acompañamiento de John y Paul. Que bueno, cuando ya llega a esta etapa de los Beatles, precisamente lo mencionas, tiene que adaptarse a esta composición, que no lo hizo nada mal, por supuesto, pero que estaba ahí a la sombra de ellos. Es que los hermanos mayores y estuvieron a la sombra con esos egos grandes de John y Paul, automáticamente lo hacían de un lado. Tuvo que pelear muchísimo para que sus canciones tuvieran que estar en la discografía de los Beatles, o también en caras B de los sencillos, y hasta la etapa final de los Beatles como tal aparece en un lado A, que viene siendo una canción maravillosa, que le dio ese trasfondo, ¿no? Y dos canciones que cierran esa parte, Something y Here Home the Song, que le da esa belleza y esa cumbre importante en la etapa final de los Beatles. Y que precisamente, pues mencionando la etapa final de los Beatles, cuando ya termina todo en 1970, digo, un poquito antes por ahí hubo un desacuerdo que los mantuvo como 12 días fuera de los Beatles, pero después, después de un par de negociaciones, regresa a esta agrupación. Sí, es que ya estaban las tensiones muy fuertes, estaban muy calientes para la etapa de Let It Be, y era una agrupación automáticamente quebrada y que tuvieron que negociar, si no iba a entrar Eric Clapton, un amigo íntimo de George Harrison, pero también íntimo en la cuestión de que estaba ligando a su esposa de aquel momento, Patty Boy, que tuvo que renegociar esa parte para volver a los Beatles, pero con la atinada intervención de Billy Preston, que Harrison lo trajo para que fuera parte mediadora de una ambiente muy tenso, que fue importante esa parte para que los Beatles pudieran acabar ese proyecto de Get Back, y que se cambió por Let It Be. Y que bueno, antes de pasar a su carrera después de esta agrupación de Liverpool, él estuvo pues inmiscuido en todo este ambiente, ya lo mencionabas,
pues de Medio Oriente, en el aspecto hindú, y que también pues contagió un poco a sus compañeros. Los contagió de más, creo, en el sentido de la composición fue importante. Se mete de lleno en el 66. Harrison ya empieza a ser un compositor respetable a la misma altura de Johnny Paul en la intervención de Revolver con 3 temas donde dijeron aguas, nos puede quitar espacios, como dijo Ringo Starr décadas después con el tema inicial de Taxman, una crítica social a las autoridades fiscales que les quitaban un 90% de las ganancias que tenían como agrupación los Beatles. Perfecto, pues es parte de lo que vivieron ellos en esta etapa del hinduismo, digo, dentro de los Beatles. Sí. Ahora, George Harrison, después de Beatles, siguió en el mundo de la música. Sí, fue un parteaguas, el mejor disco para muchos expertos de solista. Altimos Pass fue un catarsis importante y te demostró que tenía esa capacidad creativa que los 3 genios restantes, o más bien los 2 líderes del grupo, no le daban la importancia correspondiente, y ese disco triple marcó también la cumbre creativa de George Harrison y que lo puso en el mapa como un ente de cambio, y que hasta ahorita en la actualidad sigue considerándose el mejor disco solista de los Beatles. De George Harrison, precisamente alguien que no lo esperaban como tal porque no era su composición su fuerte, si bien lo hacía. Pues miren lo que terminó. Pasan los años, se vuelve a reencontrar con ellos en la grabación de Antología en el 96. Sí. Es cuando vuelve por última vez a estar pues este triplete de los Beatles juntos. Sí, empiezan a unirse ya por cuestiones comerciales. Se mencionan varias corrientes que George Harrison realmente no quería participar en la antología de los Beatles, pero tuvo que hacerlo por cuestiones económicas porque estaba declarado en bancarrota, y que esa parte de llegar nuevamente con los otros 2 compañeros vivientes, y que también las grabaciones se dieron en su casa, en su mansión en Inglaterra, donde tuvieron que mediar ciertas cosas para que Harrison aceptara estar con ellos en el 94, 95 y 96 de las antologías de los Beatles. Exactamente, y pasamos hasta, bueno, el año alrededor del 98, 99, en donde sufre un atentado dentro de su mansión, precisamente. Esto, pues, lo cual le pudo haber costado por ahí la vida. Sí, afortunadamente, Olivia Harrison o Arias, le salva la vida de un psicópata que lo agarra a puñaladas, y que automáticamente pudo salvarlo y seguir adelante. Para muchos críticos mencionan que si hubiera pasado ese suceso trágico, se iba a revalorar nuevamente las canciones de George Harrison, iban a agarrar una fortaleza nunca antes vista y mencionada por los trágicos sucesos que revaloran las cosas, ¿no? Y le dan otro impacto significativo, como la muerte de John Lennon, que a partir de su fallecimiento trágico, toda la carrera solista resurge de nuevo, se hace otra historia, la hace más melancólica, de amor y paz, y con Harrison hubiera pasado lo mismo. Y también uno de los aportes más importantes de los Beatles y de la carrera solista de Harrison, que fue el primero de los 4 en hablar de amor, de paz, de libertad, de hermandad, y que con el tiempo también John Lennon radicalmente lo tomaría, ¿no? Como bandera. Pero que es más recordado como tal John Lennon en este aspecto que George Harrison, digo, poniendo este dato a la luz. También pues mencionar acerca de sus últimos días, cómo lo vivió históricamente, cómo está escrito, porque él fallece por un cáncer terminal. Sí, es un cáncer que venía arrastrando ya por años. Pues imagínate cómo no lo iba a tener de pulmón. Se fumaba 3 cajetillas de cigarros. Si la caja trae 20, 60 diarios, pues automáticamente creó esa problemática, y ese cáncer de pulmón se le fue a la garganta, y de la garganta se le fue al cerebro, y automáticamente falleció de esa enfermedad tan dañina y muy actual que es el cáncer.
Sí, claro, un 29 de noviembre del 2001. Sí, ¿Verdad? 2001. ¿Qué legado, por último, José, qué legado deja George Harrison como tal, incluso fuera de los Beatles, él como solista en la música, al mundo? O tenemos que también, digo, esta pregunta puede ser por ahí medio controversial, involucrar a los Beatles cuando se habla de George Harrison a fuerzas. Es que va ligado. Harrison le dio el aporte necesario y esa energía. Simplemente podemos poner Let It Be, el requinto maravilloso que se venta Harrison, automáticamente le embellece bastante la canción. Por ese lado, pero también las composiciones que fueron 22 con los Beatles trascendieron, no en el momento porque era un músico más adelantado todavía en la cuestión experimental y que con el tiempo se le ha dado ya el valor que merece, ¿no? Porque son gente que le metió todavía más a la experimentación más pesada con un tipo de instrumentos y que hoy sigue siendo muy valorado, de bajo perfil, pero el legado sigue siendo el amor, la paz, la búsqueda de Dios para los creyentes, y que si te fijas en dos canciones importantes de solista de los Beatles o ex Beatles como John Lennon con Imagine y de George Harrison My Sweet Lord, que son temáticas diferentes pero buscan lo mismo, la unión, la paz, la hermandad, una en la búsqueda de Dios en la religión y el otro sin la religión como tal, pero que buscan la misma trascendencia y la misma búsqueda de reencontrarse con uno mismo para que ese reencuentro se haya una sola cosa, la hermandad. Perfecto, es con lo que nos quedamos de George Harrison. Y José, antes de culminar un par de cosas, nos manda un mensaje la Asociación de Mujeres Poetas de la Laguna. Dice, hola, como siempre hablando de un tema muy interesante, el buen amigo José Legaspi. Saludos para ambos, Salvador, excelente conductor. Muy agradecidos por el comentario, José. No, al contrario, gracias también por el apoyo y que también ha gustado la sección y tratando de hablarlo diferente, ¿no? Un tema que ya está muy hablado, muchos especialistas en el tema, pero George Harrison sigue viviendo con su música, su legado, pero lo más importante que fue el Beatle humilde y que también te habló del ego, te habló de la pérdida de privacidad, donde él menciona que la gente creían que eran maravillosos, pero que eran simples mortales y que el ego lo hacía sentir nada. Exactamente, es de las palabras más profundas precisamente de George Harrison. José, te agradecemos muchísimo por este tema tan interesante. ¿En dónde te pueden seguir en redes sociales y en dónde te escuchan? Estamos en Legaspi Cultural en Facebook, en Instagram, José Legaspi I latina. También nos pueden escuchar todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en el programa de Expresión Cultural, donde hablamos de diversidad de temas en particular y que hoy va a estar un luchador dando y promoviendo una causa noble de juguetes, Juguetón 2023, y vamos a tener también a unos líderes que hablan de liderazgo con la palabra. Perfecto, pues ahí para que lo sigan en redes sociales, para que lo escuchen en Radio Universidad 89.5 FM los miércoles. Y bueno, muchísimas gracias. Al contrario, José. Esperamos el próximo miércoles. El próximo miércoles sí, vamos a hacer una invitación, homenaje a John Lennon, y es el tema que sigue, que vamos a tratar la muerte fatídica de aquel 8 de diciembre de 1980. Perfecto, José, muchísimas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Si Dios quiere.